el Instituto Nacional Electoral dio por concluido el proceso electoral 2024. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son los retos? Sobre todo porque el INE ya va a cruzar, así como todos los mexicanos, a una nueva era, a un nuevo sexenio, y donde seguramente, y donde hay cambios importantes, como ya lo sabe usted, la reforma al Poder Judicial, pero también una serie de reformas que ha afectado a algunos organismos e instituciones. Pero bueno, para hablar del tema, qué mejor que la cabeza del Instituto Nacional Electoral, la presidenta consejera Guadalupe Tadei Zavala, y me da gusto saludarle, presidenta. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Michelle. Un gusto estar contigo. Gracias, pues cierra finalmente, ya lo mencionaba, este proceso electoral del 2024 y logró pasar. ¿Cómo lo ve usted, presidenta? Pues un proceso también muy intenso al inicio, sobre todo del proceso, cuando veíamos y escuchábamos al presidente López Obrador de cierta manera ejercer presión. Logran traspasar esa presión y cerrar con fuerza este proceso del 2024. Este proceso efectivamente lo acabamos de concluir, Michelle, con la declaración ya de finalizada el proceso electoral por parte del Poder Judicial en días pasados. Eso, por supuesto, para el instituto ya es el momento en el que nos tenemos que poner a ver qué viene, qué sigue, qué áreas de oportunidad nos deja este proceso electoral. Siempre todos sabemos al interior del instituto, las fuerzas políticas y la propia ciudadanía, que pasando un proceso electoral, pues deja muchísimas enseñanzas en todas las materias, en todas las áreas del propio proceso electoral. Hoy nos toca ver hacia el frente, hoy nos toca prepararnos para mejorar procesos, incluir nuevas tecnologías, intentar o deliberar, reflexionar, dictaminar sobre qué sigue en ciertas áreas del instituto, como por ejemplo el Registro Federal de Electores, que es nuestra primera cara con la ciudadanía. Es muy aceptable el nivel de confianza que tienen todos los mexicanos y mexicanas, Michelle, cuando acuden de manera permanente a los módulos a entregarnos sus datos, a sacar su credencial, porque saben que hay un respaldo, un cuidado correcto de todos los datos personales. Hoy ha finalizado el proceso, podemos decir que el INE finalmente mostró de nueva cuenta que la parte técnica, la parte operativa genera confianza en los procesos. Puntualizar y ser a veces mucho más expeditos en estos procesos es la parte que sigue para el instituto y estar a la altura de lo que vaya demandando el nuevo contexto. Seguramente vendrán algunas reformas como han sido anunciadas. No Sí. es que yo esté pensando que necesariamente se tienen que dar, aun cuando así lo han manifestado muchas voces. Hay que estar preparados para esto, hay que saber que somos una institución consistente, pero fundamentalmente una institución de carácter técnico operativo, que nos toca implementar lo que la ley dice, lo que la ley nos mandata, y en eso hay que estar atentos siempre, Michelle. Presidenta, cuando habla de corregir, ¿a qué se refiere específicamente? Mira, hay procesos que vivimos de la mano, todo el proceso electoral, debo de decírtelo a ti y a los que nos escuchan, se vive de la mano con los partidos políticos fundamentalmente y siempre informando a la ciudadanía las etapas del proceso en las que nos encontramos. Cuando digo corregir, son estas áreas de oportunidad que te deja cada proceso. Tú terminas un proceso, Michelle, y ya estás iniciando el siguiente. Tenemos nosotros proceso seguro el 27. Después, o sea, son los procesos intermedios y una vez que terminado uno, cuando te pones a revisar y reflexionar y dices con qué nos enfrentamos durante este proceso, Ujú. te hablo de cómo incluyes nuevas tecnologías, por ejemplo, en los procesos de registro de candidaturas, por ejemplo, en los procesos de fiscalización, por ejemplo, en los procesos de atención expedita pronta de quejas y denuncias, y así como esos, los procesos de capacitación, los procesos de contratación, los procesos de ubicación de las bodegas en donde se albergan todos los materiales, el propio proceso de solicitud de impresión de materiales. Esas cosas, digo, siempre tienen algo que Sí, mejorar, aun sí. cuando la palabra que utilicé fue corregir, a eso me refiero.
Presidenta, y sobre el voto en el extranjero, me pareció que en algunos lugares como Madrid, bueno, se superó obviamente la expectativa de las personas que acudirían a votar. Vimos largas filas y algunos incluso en Estados Unidos lamentándose el no poder votar. Yo creo que ahí se va a requerir, sin duda, lo puedo decir desde lo que lo observé, acelerar este proceso para que más mexicanos en el extranjero puedan acudir a votar. Así es, mira, la gran enseñanza, por ejemplo, que nos deja el voto de los mexicanos en el extranjero es que hay muchos que desean participar. Ujú. Nosotros tenemos que analizar desde adentro cuáles son nuestros procedimientos para que se enlisten en los votantes que están solicitando ejercer su derecho al voto. Ese es un ejercicio que estamos obligados a hacer, pero debo y aprovecho el espacio que nos brindas, Michelle, para decir que la excelente relación de la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el extranjero, Sí, de todo el Consejo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas y consulados, esta vez fue mayúscula. sí. Hubo una participación muy estrecha, una colaboración muy productiva, que justamente este es el resultado que nos da. Muchos mexicanos residentes en otros países queriendo votar. No todos habían estado inscritos, pero a todos se les permitió como una medida emergente, Sí. viendo estas evidencias de cómo querían participar, que pudieran acudir a los lugares en donde teníamos ubicadas nuestros centros de votación en los diferentes consulados, a votar. Esa es una adición que hicimos. Eso es lo que nos obliga, y es lo que estamos comentando, nos obliga a revisar todos nuestros procedimientos para ver qué es lo que puede facilitar más. El voto de los mexicanos en el extranjero, sin duda, Michelle, tal cual lo marcas, es un pendiente que tenemos para revisar y mejorar. Presidenta, desde mi particular punto de vista, justamente por la forma en la que políticamente se movió el país al cierre de esta administración, coincide obviamente con el proceso electoral. Obviamente al INE le tocó pasar por varios momentos pantanosos. Sin embargo, desde mi punto de vista, insisto, salió bastante avante en este proceso electoral y terminó demostrando que pudo organizar de esta forma, con menos incidencias, el proceso electoral. En ese sentido, ¿qué reflexión le queda a la presidenta del Instituto Nacional Electoral? Este INE que hace algunos meses se estaba planteando muchos cambios, incluyendo aquellos desde lo estatal, y que hoy pues sale reforzado, me parece, después de este proceso, insisto, por lo que involucra también los partidos políticos y los golpeteos que se dan si al cierre de la administración y naturalmente en un proceso electoral. Gracias, Michelle, por tu opinión, y la comparto totalmente. El INE sale verdaderamente fortalecido, porque no es menor el despliegue operativo que se hizo en todo el país. Instalar, Michelle, 170,000 o más casillas, un poquito más, que participen en ella más de 50,000 funcionarios nuestros, que se inscriban más de 1,300,000 para ser funcionarios de casilla, no es un tema menor. Sí enfrentamos el proceso más complejo en la historia de nuestro país, porque por primera vez, Michelle, estaba el Sistema Nacional de Elecciones, que es el que nos rige, en plenitud. Es decir, estaba todo el proceso electoral a nivel federal, y en las 32 entidades concurrimos en sus procesos electorales. Al INE le toca ser el que coordine, el que ponga los lineamientos fundamentalmente sobre la instalación de la casilla única. Yo estoy segura que el INE sale fortalecido, y que ese fortalecimiento nos obliga a consolidar nuestro Sistema Nacional de Elecciones. Y para lograr esa consolidación, Michelle, viene la reflexión interna. A eso me refiero cuando Sí. preguntabas qué viene para el instituto. Viene esto, replantearnos la relación con los partidos políticos, hasta dónde la podemos aumentar, hasta dónde lo que ya hacíamos es lo mejor, cómo lo podemos mejorar, pero de la mano con ellos. Esto no es un tema que sea ajeno a los partidos políticos. ¿Sale fortalecido el INE? Sí, sí sale fortalecido. La confianza hacia el instituto se demostró con los 60 millones de votantes en las urnas. Cuando eso lo vemos, ese es
la confianza y el crédito que le dan al instituto. Saben que van a ir a votar y saben que su voto cuenta. Esa es la responsabilidad más grande que tiene el instituto, que todo mundo entendamos, sepamos y hagamos nuestro el derecho de ir a votar y que es cuidado por el instituto. Sí sale fortalecido y eso nos obliga a estar cada vez revisando nuestros propios procedimientos para no estar, para poder estar a la altura de la ciudadanía y no salir con cuentas no correctas. Presidenta Guadalupe Tadei Zavala, le agradezco esta entrevista. Estaremos en comunicación si así nos lo permite. Así será, Michelle. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Guadalupe Tadei Zavala, platicamos con Guadalupe Tadei Zavala, presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral. Esta semana, insisto, concluyó ya el proceso, lo cierra, se da en medio, obviamente, de lo que políticamente hemos visto, pero también le tocó al INE, y ya hablándolo en resumen, fue así, le tocó al inicio, antes del proceso, antes de iniciar este proceso, varias embestidas por la oposición, el propio gobierno, el presidente, muchas presiones, y logró salir en este proceso, sacarlo adelante, llegar a la conclusión, hasta la de sobre la supermayoría que todavía se debatió y que votaron los consejeros electorales recientemente, y ahí sigue el INE. Y bueno, dentro de los cambios y las reformas que se llevaron a cabo, ya no se ha contemplado justamente movimientos a este Instituto Nacional Electoral. Y por eso, pues se insiste en que la hizo, logró pasar todos estos pantanos. Es tiempo de irnos a una pausa, ya regresamos.